Hola y bienvenidos un día más a Warrior Diplomacy, un podcast de relaciones internacionales y geopolítica, donde te informamos y entretenemos sobre los temas más significativos de la agenda internacional. Estoy con Fabio Almada. Muy buenas, Fabio. Hola Tania, ¿cómo estás? Yo bien aquí con también muchísimas ganas de otro Geopolítica 101 que la verdad yo no me esperaba la recepción que ha tenido, pero la gente le ha encantado, ¿eh? Hemos tenido muy buenas reproducciones, así que pues aquí una semana más. ¿Y tú qué tal, Tania? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por allá? Yo muy bien, ya deseando que se acabara el verano y el calor y que viniera un poquito de fresco, pero es verdad que estuve un poco mala y sigo un poco de la voz regular. Espero que no me, que no me interfiera mucho en el episodio. Pues fíjate que a mí inclusive cuando yo estoy enfermo me gusta grabar porque me gusta mi voz, suena más sexy, ¿no? Pero cuidado con lo que dices, porque aquí en Bruselas ya está lloviendo horrible, entonces no sé, ya empiezo a pensar que el verano y el calor no estaba tan mal. Pero bueno, en otras noticias, un par de recordatorios. Voy a parecer aquí videocasetera rayada, pero recordarles a nuestros oyentes de nuestros Weekly Warriors, ¿no? Como estos boletines semanales en Instagram y en Twitter, que tendrán aquí nuestros links para que nos sigan. Y ahí cada semana ponemos las cosas más relevantes que han pasado en temas de geopolítica, relaciones internacionales, pues para que la gente esté al tanto, ¿no? Y tenemos un newsletter mensual que básicamente pues hace como una recopilación de todos los Weekly Warriors, ¿no? Entonces, igual encontrarán los links aquí abajo y nada, para que los oyentes estén al tanto. También igualmente nosotros apreciaríamos un buen, si nos escuchan en Spotify, tal, que creo que ya tenemos más de 1,200, mil y pico de gente que nos sigue en Spotify, que es increíble, pero al final no tenemos tantas valorizaciones, estrellitas. Entonces, al final es verdad que, pues, si nos escuchas en estas plataformas y te gusta lo que hacemos, no te has dado cuenta a lo mejor, pero pues si le das ahí unas estrellitas, bueno, nos ayudan un buen a llegar a más oídos. Pero Tania, yo creo que la noticia más importante para recalcar en este episodio es que se nos integra a nuestro equipo Martín Gallardo, ¿no? Que fue el invitado de nuestro episodio Por pasado. La verdad supuesto. es que, hombre, le agradecemos un buen que nos lleva siguiendo todo este rato y pues ya era hora de decirle que se uniera aquí al grupito. Así que, pues nada, Martín, bienvenido seas. ¿Cómo estás? Hola Fabio, hola Tania, mucho gusto y en verdad encantado de que me hayan aceptado como parte del equipo de Warro Diplomacy. Para mí es todo un honor, después de haberlos escuchado por tantos años y seguirlos, eh, ayudarlos y estar en este tan lindo proyecto. Espero dar la talla y dar comentarios tan positivos y tan adecuados como los que das tú y Tania. Pues hoy, chicos, vamos a hablar de populismo. Estuvimos debatiendo un poco en el último episodio el tema de este nuevo episodio y finalmente entre lo que decidimos nosotros y lo que quiso nuestro público, porque fue a raíz de una encuesta que hicimos por Instagram, salió ganador el populismo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de este tema, ¿no, Martín? Como bien lo comentaste, se hizo una encuesta en las redes sociales y parece que a las personas es el tema que más les interesaba el populismo. Así que creo que en el siguiente bloque vamos a comenzar con la definición. Pues sí, en efecto, como los oyentes decidieron por la encuesta, estaba entre fundamentalismo o populismo. Creo que las dos eran del estilo tal, pero pues claramente el interés está acá. Entonces, como hacemos en Geopolítica 101, que lo primero es pues tratar de pasar estos conceptos, estas frases, todo lo que vemos en el mundo de las teorías y las relaciones internacionales al lenguaje humano. Así que, Tania, te pregunto a ti primero, ¿qué es el populismo? ¿Cómo lo definirías? ¿Por dónde empezarías tú? Pues definiría el populismo como un fenómeno político que no tiene ideología y que está formado principalmente por tres componentes. Por una parte tenemos el pueblo, que en este caso sería la mayoría, y el actor clave, porque es al que va dirigido este fenómeno político. También se considera un elemento vacío o generalista, porque atrae a diferentes actores según el contexto que le demos, según el lugar o la época en la que estemos. Además, tenemos un líder o una élite minoritaria que va a intentar socavar los intereses del pueblo. Y por último, necesitamos una visión antagónica, es decir, una construcción de la realidad que va en contra de los intereses del pueblo y que se va a utilizar por esta élite o minoría para conseguir sus objetivos políticos o económicos. A mí me gusta dar el ejemplo del Brexit
porque yo creo que con este ejemplo es donde mejor se ve esta definición y estos tres componentes. Y bueno, otras características del populismo es que se centran principalmente en un líder político, no tanto en un partido, y que estos líderes se describen a sí mismos como personas que luchan contra las amenazas que plantean los enemigos del pueblo, pero con el objetivo oculto, o bueno, no tan oculto, de mantener su poder. Para que lo entiendan nuestros oyentes mejor, el populismo se basa en la narrativa o la teoría del us versus them, o nosotros contra ellos. Al fin y al cabo, la estrategia populista es una especie de imán. Hace su propaganda para atraer al pueblo y es el pueblo quien se dirige hacia ellos. No son ellos quien atraen al pueblo a la fuerza. Estoy de acuerdo contigo, Tania. O sea, sí siento que el populismo es como este concepto político que proclama esa supremacía de la voluntad popular de las masas, ¿no? Encima de las instituciones. Y sí veo algo que se repite mucho en distintas partes del mundo, cómo hay esta relación directa entre el líder y las masas, ¿no? Cómo se le habla directamente a ello. Y nada, pero siento que es un término un poco controvertido, ¿no? Porque qué es el populismo en realidad? ¿Es una ideología? ¿Es un estilo retórico o un movimiento político, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que la gente dice, vale, ¿qué es el populismo? Y algo que me gustaría simplemente recalcar antes de darle la palabra a Martín, que creo que él nos va a diferenciar muy bien qué es como tal el populismo. Y aquí, ojo, porque el populismo no es demagogia, son cosas distintas, ¿no? Entonces, lo primero que yo quisiera aclarar aquí es qué no es el populismo. Y esto es porque la demagogia es básicamente este discurso que le dice a la audiencia lo que quiere oír, ¿no? Con el objetivo de ganar votos. Se dicen las cosas solamente para que la gente le agrade el mensaje y a lo mejor estas promesas no se cumplan, ¿no? Entonces es un estilo de manipulación deliberada, pero yo creo que el populismo va más allá de eso. O sea, yo creo que el populismo es tomar las preocupaciones de una cierta parte de la población tal y subirle ahí 11 rayas, meterle otros elementos, yo que sea frustración social, problemas económicos y tratar de tener una ventaja ahí en base a el sentimiento de una población. Pero sin más preámbulos, Martín, te paso la palabra a ti y a ver cómo tú nos defines estos términos. Yo de hecho quisiera comenzar señalando el comentario que ha hecho Fabio, en que el concepto de populismo no está del todo claro. Si se dan cuenta, tanto lo que ha señalado Tania como lo que ha señalado Fabio, explica un poco lo que es el populismo. Y yo creo que hoy en día, si se pregunta a cualquier politólogo o a personas con interés en relaciones internacionales y en la política, te va a poder dar una idea general de lo que es el populismo, pero definirlo es muy complicado. Y ahí quisiera comenzar diciendo que no existe una definición del término populismo en el derecho internacional público, ¿no? O sea, los estados y en general, legalmente hablando, no se han puesto de acuerdo en definir qué cosa es el populismo, porque de hecho es una tendencia no tan longeva, sino es un término más novedoso en los últimos años. Entonces todavía no es que se ha definido en general qué cosa es el populismo. Tampoco ha habido la voluntad de hacerlo. Y la academia está un poco dividida. Y de hecho la academia está dividida más o menos entre los términos que ha señalado Tania y Fabio. Porque por un lado hay algunos que esgrimen que el populismo es una ideología. Es una ideología céntrica, moldeable, que le permite a las personas que lo señalan dividir. Y justo eso lo mencionó Tania, en esta división entre el pueblo y las personas de a pie y las élites corruptas, las élites opresivas. Que es un discurso, es una narrativa que está en cada uno de los políticos o líderes populistas en toda parte del mundo. Por otro lado, hay otras personas que argumentan que el populismo es una estrategia política, es una forma de hacer política, es una visión del mundo y es la manera en cómo se accede al poder hoy en día. Yo particularmente me inclino un poco más pensando que es una forma de hacer política, porque en componentes de ideología vemos que hay populismos de todo ámbito, de derecha, de izquierda, norte, sur. Ya más adelante vamos a ver los ejemplos y van a ver que es muy moldeable. Entonces, sí veo que hay ciertos rasgos comunes, como por ejemplo, que primero se centra en las personas, en el pueblo, en la persona de a pie. Entonces, evoca justamente estas personas que por distintas causas, llámese desigualdades económicas, desigualdades políticas, se han visto muy afectadas. Entonces, busca llegar a ellos. Segundo, se enfoca en la denuncia de las élites y de cómo las élites han causado justamente estas desgracias en un país determinado. Y por último, también evoca mucho lo que es la voluntad general y el interés de las personas. Entonces, juega con ese trinomio en vender una imagen política. Y aparte de ello, también, como ya se mencionó, habla de un líder mesiánico. Y estos discursos egocéntricos y fuertes en donde denuncian y buscan captar los votos.
Pero creo que el concepto de populismo se entiende mejor cuando damos ejemplos. Tania, ¿crees que nos podrías ayudar dándonos un ejemplo de cómo se está aplicando los políticos populistas? A la hora de poner ejemplos, bueno, me gustaría primero decir que no todos los populismos son iguales. Bueno, como hemos comentado, además de esta dificultad para definir el populismo, está claro que no todos cumplen las mismas características. Hay características generales, pero el populismo que utiliza, por ejemplo, Erdogan para mantener su poder no refleja las mismas características que el que se utiliza por los líderes o algunos políticos en Latinoamérica. Erdogan enfrentó serios desafíos y crisis para mantenerse en el poder durante el año 2013 y 2014 con una estrategia populista y de hecho tuvo éxito. Y se le considera populista primero porque es un outsider, es decir, llegó al poder viniendo de partidos políticos ajenos al establecimiento político que se encontraba. Utilizó la retórica de la sociedad civil dependiente, la que necesita un líder para sobrevivir, es decir, me necesitáis a mí, a él en este caso, y además se presenta consolidando su poder como líder en el partido, el AKP, aunque es cierto que no se diferencia tanto del partido como lo proponen algunos autores en la definición. Pues miren, es que hay miles de ejemplos que pudimos dar y como lo decíamos al principio, esto se extiende más allá el espectro político de un lado al otro. O sea, es que, tienes en Venezuela a Hugo Chávez, en Hungría a Víctor Orbán, en Filipinas a Rodrigo Duterte, Brasil Bolsonaro, en El Salvador Bukele, en mismo México AMLO. De todos lados ves populismos expresados de manera de una o de otra, ¿no? Yo quisiera a lo mejor hablar un poco más de el populismo de la libertad, como le llaman por allá, y es el caso de Milei en Argentina, ¿no? Ahora que es muy trending topic y que se vienen las elecciones ahora en octubre, y se me hace un caso bien interesante, ¿no? Porque yo no había escuchado tanto de un líder popular así de fuerte, de esta corriente que se llama el anarquismo libertario, ¿no? Que es como que esta función donde la única función del Estado es proporcionar a los ciudadanos lo básico, el ejército, la policía, tribunales y todo esto para poder hacer valer los derechos de propiedad. Pero todo lo demás, el individuo, ¿no? Y Milei te saca unas políticas como hay que dolarizar la economía argentina, eliminar el Banco Central, quitar ministerios, privatizar la educación. O sea, la verdad es que digo, estés a favor o en contra, estas son cosas muy controversiales que en Argentina jamás se han visto y ahora creo que pues al final esta retórica viene muy ligada a un aspecto populista, ¿no? Que se ha visto. Y bueno, para tampoco hablar tanto en detalle de lo que Milei representa en las políticas, me gustaría recomendar el último episodio de nuestros amigos de Punto de Vista, donde explican muy bien a detalle este personaje y todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema, que es el aspecto populista de Milei, es que es indudable, o sea, su primera inclinación es dividir al mundo entre los enemigos socialistas y todo el mundo demás, ¿no? Entonces este maniqueísmo ideológico, ¿no? Es de una lucha en contra quienes se consideran colectivistas, ¿no? Y designa a sus enemigos como la casta, ¿no? Con ese carácter diferenciador para, como decía Tania al principio, ¿no? Nosotros contra ellos, y es definir directamente quiénes son ellos, pero nunca define quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde pues tienes como que esa retórica donde somos superiores moralmente, estéticamente, somos mejores. Y pues ahí yo creo que tiene un concepto psicológico donde al final, si tienes problemas tal y hay discursos de este estilo, pues como que uno se trata de asociar con ese discurso que te vende lo bueno, pero a lo mejor englobando lo malo, ¿no? Como rivalizándolo, no sé, siento que son cosas interesantes que ha utilizado Milei. Y digo, a ver qué tal en las elecciones en octubre, en las primarias ganó, fue la gran sorpresa y ahora pues nos preguntamos todos, ¿no? Si va a ser el siguiente presidente de Argentina, no lo sé. Y si lo llegara a ser, de seguro va a poner patas arriba al país de una otra manera, la verdad. Pero bueno, creo que es un ejemplo interesante del populismo. No sé cómo lo ven, cómo lo digieren. Yo de hecho creo que la política en general está decepcionando mucho a las personas. Entonces, alternativas a la política tradicional y alternativas populistas de este tipo están siendo muy atractivas en general y están calzando su mensaje y vemos que han ganado, han tenido elecciones, incluso han sido presidentes en distintas partes del mundo. El problema es que también a largo plazo va mermando la democracia desde adentro. Entonces, las instituciones van siendo afectadas desde adentro y creo que acá es justamente lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, es a partir de la estrategia que este tipo de movimientos se están usando para hacer un cambio en la política en general.
Bueno, muchachos, entonces ahora entramos un poquito más a la parte substancial, creo que la más interesante y fuerte del episodio, y llamamos el episodio en base a esta parte, ¿no? Que es populismo, polarización y posverdad. Esa estrategia de las triples P que hablamos un poco en el episodio pasado, y bueno, pues yo creo que hablaremos un poquito de esta lógica constructivista. Creo que Martín se tiene unas ideas muy buenas y pues todos estos ataques al orden liberal internacional que pues hoy en día rige el mundo. Así que, Tania, ¿tú cómo ves esta estrategia? ¿Cómo se está llevando a cabo a nivel retórico, a nivel ya político, el populismo y cómo ves el estatus del mundo? Pues es gracioso y yo creo que va siendo hora de abrir el melón, porque suena paradójico, pero fue precisamente Trump en 2016 quien propagó el concepto de fake news, que ya existía, pero que fue él quien le dio más bombo, ¿no? Diciendo que habían lanzado información falsa y negativa contra él. Y bueno, ya además comentando, ya que he comentado lo del Brexit anteriormente, hace poco el primer ministro británico, Rishi Sunak, confirmó que la economía del Reino Unido ha empeorado tras el Brexit. Y bueno, por ello pues van a realizar una serie de medidas de reducir, bueno, ralentizar la transición hacia los vehículos eléctricos y otras medidas contra el cambio climático, etcétera, pues porque no están preparados, ¿no? para este gran gasto económico. Y además confirmó que la población no estaba lo suficientemente informada sobre los esfuerzos económicos que esto supondría. Y os preguntaréis, ¿a qué viene todo esto? Pues precisamente porque estamos hablando de democracias liberales y siempre comentamos el populismo como un aspecto más normal, más común en países menos liberales o más autocráticos. Y siento que me repito mucho, porque siempre lo digo, pero realmente es necesario luchar contra este tipo de amenazas, sobre todo en sistemas democráticos y liberales, en los que tenemos esta libertad de expresión y opinión. No deberíamos de verlo como una simple protección de datos ni de libertad de prensa, sino una cuestión realmente de seguridad y defensa nacional. De hecho, me viene a la cabeza este episodio que hicimos en la versión de inglés del podcast. Es un episodio llamado Liberal World Under Siege, me parece, o The Liberal Order Under Siege, ¿no? Y hablamos de las guerras culturales, las culture wars, y te damos ejemplos como Ron DeSantis y Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué más? De hecho, el invitado es un parlamentario de ahí de Austria y él nos estaba hablando de cómo ellos llevan a cabo, pues, tratar de contrapesar toda esta incremento de fuerzas de las extremas derechas y el populismo de extrema derecha en Austria, ¿no? Y cómo por lo menos ellos tratan de llevar la lucha. Y creo que es un episodio muy bueno, se los dejaremos igual, supongo que aquí el link. Pero bueno, yo quiero también a lo mejor dar un poquito más paso a una parte, a lo mejor un poquito teórica, que es literalmente explicar qué es la estrategia de populismo, polarización y posverdad, PPP, que me parece, Martín, que viene de un autor como tal ya establecido, ¿verdad? No es idea de Warrior Diplomacy, no vayan a decir aquí que hacemos plagio. Sí, siempre es importante citar a los autores. De hecho, la tesis nació en un libro, en el último libro que publicó el profesor Moisés Naim, que le escribió en su libro La revancha de los poderosos, lo publicó el año pasado, y habla sobre las tres Ps, que es populismo, posverdad y polarización. Él ve el populismo como una estrategia, como la forma en que se accede y se ejerce el poder, sin importar si es de izquierda o derecha, del hemisferio norte o el hemisferio sur. Y en general refuerza la visión de cómo es que los candidatos populistas han empezado a acceder al poder. Después él habla de la polarización, que una vez que tú tienes una plataforma populista, ya sea un candidato o un movimiento populista, eh, habla de cómo polarizan. Y estos polarizan a partir de la raza, la religión, la ideología política, diferencias históricas, desigualdades económicas. Y justamente también se centra en el concepto de Fukuyama, ¿no? De identidad. Entonces, lo que hablan, que hacen estos candidatos populistas es agarran una identidad, o sea, una forma en cómo un grupo de personas se identifica y construyen esta narrativa de polarización, de eliminar y enemistar. Y en general lo que hacen es las personas contra las élites. ¿Y por qué hacen esto? Porque justamente una de las formas en cómo el populismo ejerce y obtiene poder es a partir de la eliminación del consenso. A partir de tú eliminar el consenso y dividir y hacer imposible encontrar el punto en común, es que se les ha hecho más sencillo la forma en cómo llegan al poder. Si ustedes empiezan a pensar en sus países, en los candidatos populistas, porque creo que todos los que nos escuchan tienen al menos un candidato populista en su país, se darán cuenta que no dan apertura al diálogo, sino por el contrario, polarizan y generan enemistades entre los políticos. Y bueno, por último está la posverdad, que básicamente es esa desaparición de la objetividad y los datos. Es borrar los límites entre las opiniones y el conocimiento y la data dura.
De hecho, muchos de los populistas tienden a atacar a las ciencias, a los expertos, y esto se vio mucho con el COVID, cuando habían ciertos candidatos que estaban en contra de las vacunas o en general distintas políticas más liberales, empezaron a radicalizarse y justamente poner en duda cómo es que se está manejando la pandemia, ¿no? Vemos que justamente con las tres Ps, las autocracias están golpeando de manera directa a las democracias liberales. Y lo están haciendo para tomar el poder, ejercerlo y también destruyendo las instituciones liberales, las instituciones democráticas y el orden internacional como hoy lo conocemos. Bueno, esto en general es la tesis, pero tal vez creo que con ejemplos específicos la gente va a poder entenderla. Tú, Fabio, ¿cómo podrías Claro. aterrizarla a uno de los casos? Pues mira, Martín, haciendo un poquito de investigación estos días y también yo creo que, pues como un poquito para también hablar de lo que, de la otra parte de esa encuesta que era el fundamentalismo, quisiera ejemplificar esto con el fundamentalismo hindú que lleva Narendra Modi en India, ¿no? Y también para aquí mandarle un saludo a mi madre, que es profesora de Relaciones Internacionales, y de hecho ella me había pedido que si podíamos explicar qué era fundamentalismo, ¿no? Entonces, una manera de mezclar la otra cosilla que teníamos en mente. Y bueno, mira, es que el tipo de liderazgo de Modi en la India tiene factores y tintes tanto fundamentalistas como populistas, ¿no? Solemos creer que los populistas se encuentran nada más fuera de esta corriente principal política, pero bueno, en el caso de India, el partido BJP, el del primer ministro Narendra Modi, lleva ahí desde 2014, ¿no? Y se basa más que nada en esta doctrina exclusivista llamada el Hindutva, que ofrece más que nada como una definición muy etnocultural del hinduismo, ¿no? Entonces, esto se propaga la visión de la India como una nación que es esencialmente hindú, ¿no? Entonces, ya como que ahí hablamos esa P de polarización, ¿no? Presenta a los musulmanes, a los cristianos como pues como gente fuera del espíritu cultural de lo que es la India. Ahora, hablando un poquito más del aspecto fundamentalista dentro de este populismo, es la interpretación muy literal de los textos sagrados y fundacionales, ¿no? Que es básicamente lo que significa el fundamentalismo, ¿no? Llevar una interpretación literal de lo que sigue tu religión o tu ideología o tal. Y es el caso de la India, ¿no? Pero bueno, hablando de otros ejemplos, es cómo la popularidad de Modi perdura también gracias a este nacionalismo muy agresivo, ¿no? Esa es la parte más como también muy populista de su movimiento, ¿no? Y al final se lleva a base de un sistema político muy tecnocrático, donde las transferencias de muchos beneficios sociales son administradas directamente desde los gobiernos a los ciudadanos marginados, ¿no? Y pues al final también está toda la parte de la posverdad, que es que los medios de comunicación en India pues son dominantes y son dóciles, ¿no? Entonces esto permite a Modi y al BJP mitigar muchos de los desafíos que ha tenido el gobierno, ¿no? Y también moderar la crítica y la narrativa tras un desempeño económico pues normalillo, tampoco hemos visto un renacimiento económico indio como lo vendían, y pues es verdad que el liderazgo de Modi al final logró sobrevivir varias crisis, ¿no? La más fuerte, pues la de la pandemia del COVID, que a India le dio duro. Entonces yo creo que pues el liderazgo de Modi forja esta conexión muy encarnada con el pueblo, ¿no? Que dice que representa mucho, y yo creo que lo podemos literalmente ver. Ahora en el G20, pues veíamos no solamente que de hecho hizo una invitación ya con este nombre de que a ver si se queda de Bharata, que India le quieren cambiar el nombre porque India es el nombre colonial del país, pero literalmente cómo se viste, ¿no? Con esas como vestimentas tradicionales, tal, pues como que siento que es una manera como camaleónica de representar estas aspiraciones, ¿no? Postcoloniales y dando una identidad cultural única a su movimiento, ¿no? Entonces creo que lo ejemplifica de una manera muy interesante y pues al final es verdad que, hombre, o sea, hemos visto que tanto para bien como para mal, no sé, yo aquí lo dejo aquí a discreción del público. Entonces, pues así lo veo un poco, siento que al final por lo menos la estrategia o lo que yo he estudiado del caso de la India, pues tiene que ver como con todos estos conceptos de la identidad, de cómo la gente se relaciona, cómo lo ves, cómo te hace sentir, ¿no? Que viene mucho a la par de estas teorías llamadas las teorías constructivistas. Es que, de hecho, creo que el populismo ha hecho que la teoría constructivista de las relaciones internacionales empiece a ganar un poco más de terreno. Eh, Porque justamente se va construyendo este tipo de discursos y este tipo de narrativas en donde se cree
que las personas que ideológicamente piensan como yo son mis aliados. No necesariamente bajo una óptica realista o liberal, sino bajo una óptica netamente de una construcción de un concepto, ¿no? Vemos el péndulo latinoamericano, en donde cuando todos los países se van para la izquierda, todos empiezan a aliarse ideológicamente. O cuando todos los países se van para la derecha, todos empiezan a aliarse ideológicamente. Pero vemos que justamente que con el constructivismo, cuando llega un líder populista, empieza a tomar discursos cada vez más radicales y empieza a afectar mucho la política exterior. Por ejemplo, y ya mencionando el ejemplo que tuviste hace un rato, Fabio, Milei ha prometido que si él sale electo va a cortar relaciones diplomáticas entre Argentina con China. Entonces ahí vemos cómo un tema netamente ideológico y cómo un candidato con cierto discurso lo va trasladando hacia la política exterior de un país. Entonces va cambiando según la forma en cómo estos políticos empiezan a ver el mundo. Y eso puede terminar afectando. Si sale electo y busca cumplir la promesa, entonces vamos a ver que va a haber cierto tipo de cambio en la política exterior de Argentina, pues, ¿no? Vemos cómo justamente estas teorías populistas también influyen en cómo los estados cambian o manejan su política exterior, porque al final los que manejan la política exterior de los países son las cancillerías y los jefes de Estado, que cuando estos son líderes con tendencias populistas, también van a afectar cómo se manejan en general. Bueno, pues oyentes, ya pasamos a nuestro último bloque de este muy interesante episodio. La verdad me está encantando por dónde van los tiros, ¿no? Y yo creo que aquí podríamos hacer un estilo de conclusión, slash, ¿qué creen o qué creemos que se debe hacer pues para dar respuesta a estos actores, a estas tendencias y ideologías? Así que, Tania, te paso a ti primero la batuta y tú cómo ves este asunto. Pues mira, Fabio, ya que lo has comentado antes, lo de los medios de comunicación, yo quiero dar un consejo a nuestros oyentes y es que, bueno, yo recomiendo utilizar la técnica del no me lo creo hasta que lo confirmo y no viceversa, porque incluso de fuentes oficiales yo he llegado a ver información falsa difundida por medios nacionales como El Mundo o El País, que seguro que no ha sido de manera deliberada, pero claro, son fuentes con mucho peso que deberían contrastar la información que proporcionan, ¿no? Y también es verdad que estamos hablando de una carrera de medios, de ver quién es el primero que publica la noticia. Entonces, bueno, esto es un poco complicado. Y por supuesto, hay que tener siempre en cuenta la fuente y el medio por el que recibimos la información. Es decir, deberíamos de dudar al 80-90% de la información que recibimos por WhatsApp, sobre todo cuando se trata de información relevante, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia del COVID, que se ha visto que ha aumentado un montón los bulos y las fake news. Y bueno, también quiero añadir que actualmente existen diferentes fact-checkers en Europa que se encargan de verificar la información o los bulos más extendidos en Internet. Medios como, por ejemplo, Maldita o Neutral contrastan esta información con fuentes verídicas y oficiales y la explican para desmentir el bulo. Y ya no solo actúan contra los bulos, sino que explican conceptos o nuevas leyes para que los ciudadanos puedan entender cómo les pueden afectar estas nuevas leyes. Entonces, bueno, en resumen, son fuentes que recomiendo bastante, la verdad, y las considero esenciales hoy en día. Ya no es no tener acceso a información, es tener acceso a tanta que ya no sabes por dónde van las cosas, ¿no? Yo creo que es una herramienta que muchos países ya saben utilizar, tire el populismo. De hecho, acá tengo un par de ideas, pero quiero resaltar que me gustó mucho eso que señalaba Tania, de no me lo creo hasta que lo confirmo. Creo que eso es una muy buena práctica. Pero justamente en esa línea, creo que en una era de la información también hay sobreinformación. Entonces creo que algo que es importante es en invertir en la información en la que nosotros consumimos, ¿no? No solamente en invertir en temas monetarios, de suscribirte a ciertos papers o journals, no sé, si quieres saber de política exterior o relaciones internacionales, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Economist, tienden a ser fuentes un poco más creíbles, ¿no? Igual, conforme a lo que ha dicho Tania, siempre es bueno reconfirmar, ¿no? Pero también invertir el tiempo en investigar uno mismo las cosas y lo que está leyendo. Por eso tampoco no es simplemente repostear todo lo que vemos en Twitter o WhatsApp o las redes sociales, sino darse un minuto para revisar si es que realmente es verdad o no. Lo otro es que creo que está muy relacionado a la participación política, en el sentido de ser conscientes por quiénes votamos, exigir a las personas a las que hemos votado, y dos, y tres,
participar tal vez políticamente activos, ¿no? Siempre es bueno participar en política para que justamente evitar que este tipo de candidatos, candidatas, lleguen al poder y empiecen a corromper las instituciones. Creo que es importante también no rehuir al debate. Hay muchas personas que temen al debate político y al debate de las ideas, y ahí es que se tiene que defender. Y bueno, un último consejo para los tecnócratas y las personas que trabajan en gobiernos es que también velar por la separación de poderes y la defensa de las libertades y derechos fundamentales. Creo que es importante el check y balance para que haya justamente mecanismos de contrapesos que frenen justamente este tipo de tendencias. Al final, creo que como internacionalistas todos tenemos un deber hacia la humanidad. Al final estamos en este rubro porque nos gusta cómo se están manejando las relaciones y cómo el mundo se está configurando. ¿Y acaso creo que ninguno de nosotros quiere vivir en un mundo en donde las autocracias y las dictaduras imperen y no sepamos realmente hacia dónde nos conllevan? ¿Tú qué agregarías, Fabio? Pues mira, aquí me viene a la mente una frase, la frase de nuestros amigos de Diplomacia Activa, que es verdad que el mundo nos necesita atentos y es verdad lo que tú dices, o sea, tenemos que estar conscientes de lo que pasa en el mundo, enterarse tal, y tenemos un arma muy fuerte, muy, muy, muy fuerte en contra de todo esto, que es el voto, ¿no? Y al final, pues un voto educado, un voto sabiendo qué opina y qué dice cada persona en la boleta es imprescindible para que los países y los electorados tomen decisiones más consensuadas. Y sin embargo, me gustaría, así como última conclusión y pensamiento, dejar una pregunta, porque al final aquí en Spotify tienes unas preguntas abajo. Entonces me estaba pensando, porque iba a hablar más abiertamente de esto, pero creo que, mira, simplemente voy a comentar lo que leí y ya que los oyentes, pues aquí abajo en el podcast, pues voten o a ver qué seleccionan, ¿no? Y es el punto que leí en un artículo de Economist que hablaba de cómo deben responder los votantes y los partidos, a lo mejor un poco más de centro, en contra de la amenaza de los populistas y los populismos de los extremos, ¿no? De un lado o del otro. Y este artículo habla que la respuesta, o por lo menos en Europa, antes era lo que le llaman el cordón sanitario, que es que los partidos tradicionales se negaran a trabajar con estos partidos insurgentes, ¿no? Luego los principales medios de comunicación se negaban a expresar sus puntos de vista. Y bueno, pues a lo mejor esta es una estrategia que se ha quedado ya un poco en el camino porque parece que es contraproducente, ¿no? En Alemania, el aislamiento del AfD, Alternative for Deutschland, yo creo que también se ha reforzado mucho esa narrativa de ser la única alternativa a un establishment que ha fallido, ¿no? Y al final es verdad que los partidos tradicionalistas no pueden fingir como que no existe ese 20% de los votantes, ¿no? O sea, al final es cierto que cada vez, a lo mejor en unos lugares más que otros y tienen sus límites, pero es una población significante, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que lo primero, obviamente, es siempre y cuando cualquier partido renuncie a la violencia, respeta el derecho, el Estado de Derecho y está bajo un contexto constitucional, ok, ¿no? Pero una vez que estas fuerzas están dentro de nuestros parlamentos, tal, pues yo dejo ahí la pregunta abierta, o sea, ¿creen que los partidos tradicionales deben darles la espalda y tal? O a lo mejor pues sí introducirlos de una u otra manera a gobierno, porque pues al final, y lo que este artículo dice es que gobiernos extremos, tanto de un lado como del otro, entrando en gobierno, pues se moderan un poco porque son responsables de sus políticas, ¿no? Y te dan el caso de a lo mejor Podemos en España, como al principio era de verdad este partido extremista muy, muy, muy crítico y pues al estar en gobierno después como que se modera un poco. El caso de los hermanos de Italia y con Meloni en Italia, igual que todo lo que decían en campaña, luego entras en gobierno y a lo mejor es que no puedes factiblemente cumplirlo todo, pero pues al final es que también son ideas muy extremas que mucha gente está completamente en contra, ¿no? Pero hacerse cortón sanitario a veces lo único que hace es enfurecer más a la población. Entonces yo creo que dejamos ahí la pregunta para ver qué opina nuestra gente. Y nada, chicos, yo creo que con eso concluimos este muy interesante episodio. A mí me ha encantado. A ti, Tania, ¿qué te pareció? Sí, la verdad es que me resulta muy interesante y creo que a nuestros oyentes también, porque está a la orden del día las tres Ps, populismo, polarización y posverdad. Y bueno, como he comentado antes, últimamente con lo que está ocurriendo por ejemplo, la pandemia por COVID, estas situaciones en las que existe una falta de información a tiempo real y son situaciones de incertidumbre, hay que tener muchísimo cuidado hoy en día con este tipo de estrategias y situaciones. Bueno, para terminar, vamos a ver si es que agarramos a Fabio con la guardia baja, dado que siempre le hace esta pregunta a Tania. Fabio, ¿tienes alguna idea para un posible
episodio futuro para el siguiente capítulo? Pues la neta, ¿para qué les miento? Es que, de hecho, en el episodio pasado que hablamos de los BRICS, estábamos así haciendo el episodio, como que surgió haciendo el documento y tal. Dije, coño, es que esto puede ser una muy buena idea para el siguiente Geopolítica 101, ¿no? Y dije, pues ahora que está el G20, que pasó la Asamblea General de la ONU, tal, ¿por qué no hacemos el siguiente episodio, pues como de hablar de las instituciones del panorama internacional, ¿no? Y a lo mejor explicar un poquito, vale. ¿Qué es la ONU? ¿Qué es el G20? ¿Qué son los BRICS? O sea, como que ya un poco más de qué tipo de organizaciones son, ¿no? Porque a lo mejor alguien que no conoce nuestro mundo dirá, buah, todo es lo mismo, todo es Bill Gates y el control. No, o sea, al final cada una es distinta. No lo sé. ¿Tú, Tania, qué te parece bien la idea? ¿Cómo lo ves? Sí, agradezco a Martín es- el comentario. No, pero sí que me parece una idea estupenda porque es cierto que al final para las personas que no son del mundo de las relaciones internacionales, esta parte es muy abstracta, ¿no? Todas las organizaciones son iguales, todas hacen lo mismo y para nada, para nada. Y es muy interesante para por fin sacar a la luz la importancia de estas organizaciones. Buenísimo. Entonces creo que va quedando el próximo capítulo de Geopolítica 101. Pero si Con- quieren, ¿eh? Tampoco es a fuerza, Martín. Si quieren otra, yo le entro, ¿eh? No, está muy bueno, me ha gustado. Ya en el próximo capítulo buscaré agarrarte con la guardia baja. Te la tenías guardada. Va. Pues bueno, muchachos, este creo que ha sido el final de este episodio. Les agradecemos con todo corazón y pues nada, dicho lo dicho, cuídense mucho. Tu, Chao. tu, 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 Chao. tu, tu, tu.